Buenos días. Continuamos con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. Estamos llegando ya a los últimos vídeos. De hoy correspondería a los finales 97 y 98, en los que se produce la lucha entre la torre y un peón contra un alfil. Lógicamente, en la mayoría de las posiciones torre y peón ganan a un alfil y solo vamos a estudiar aquellas que son excepcionales. Este final se produce suficientemente en la práctica, es uno de los motivos por los que nos ha parecido fundamental incluirlo en el libro, y se cometen errores, no tanto porque en el peón de alfil realmente, no tanto porque la técnica defensiva o las posibilidades de ataque después, una vez que el peón llega a sexta, sean complicadas, realmente son muy sencillas. Se suelen cometer por desconocimiento anterior, no eligiendo este final, por ejemplo, para conseguir unas tablas o eligiendo este final para ganar. En la posición inicial que tenemos en el tablero juegan las blancas y las blancas en realidad ganarían fácilmente, pero es una de las posiciones en que se puede perfectamente cometer el error, que es realmente lo que vamos a analizar, que es el avance del peón a la sexta fila. Si el peón de alfil avanza a la sexta fila, vamos a hacerlo en este momento, el rey del bando débil está en la casilla de coronación del peón y el alfil es de color contrario al rincón, es decir, el que controla la casilla de avance del peón, pero también el que permite luego cubrir a su rey si las blancas en algún momento dado entregan el peón para convertir el final en un final de torre contra alfil. Entonces la oposición es tablas. Y el sistema defensivo es realmente muy sencillo. Probablemente cualquier jugador que llegara aquí con tranquilidad y tuviera tiempo a pensar se daría cuenta, diría, anda, si son tablas, qué suerte he tenido, ¿no? Pero claro, esto ya lo hemos repetido muchas veces, pero es que es lo fundamental en el estudio de los finales teóricos. Un jugador llega aquí porque anteriormente lo busca, y el jugador de las blancas llega aquí en muchos casos porque no sabe que esta posición es tabla. Bien, vamos a ver qué sencillo sería para las blancas si no avanzan el peón prematuramente a la sexta fila, qué sencillo sería ganar. ¿Qué hay que hacer? Pues avanzar el rey por delante del peón. No es ningún misterio, hay muchos finales, incluso el de rey peón contra rey, que se ganan así. Esta posición, quitemos mentalmente la torre y el alfil, y como ganan las blancas, avanzando su rey a la sexta fila, y no el peón. Entonces avanzaría el rey a la sexta fila, nada extraordinario. Las negras pues harían rey G8, lógicamente, para evitar el mate, aunque prácticamente todo da igual, y el rey, las blancas, cogería ya una casilla en que apoyaría el avance del peón, sus tres. Por supuesto, el peón, para pasar por la casilla F7, necesitaría algunas jugadas previas con la torre, pero es bastante evidente que eso es algo sencillo. Por lo tanto, la variante no lo vamos a ir analizando. Entonces, efectivamente, vamos a este final, lo analizamos comenzando con una jugada que es un grave error. Esta es la posición de tablas y es en la que nos vamos a centrar. ¿Cómo son tablas? Facilísimo. Lo único que deben hacer las negras, el bando del alfil, lo único que debe hacer es estar preparado o evitar que el rey, estar preparado para dar jaque o evitar en las dos casillas a la derecha o a la izquierda del peón. Normalmente lo que hace el alfil es controlar una de esas casillas y cuando el rey amenaza a colocarse en la otra, estar preparado para dar jaque. Lo que no debe hacer nunca, error típico, es situarse en las casillas al lado de su rey. Las dos casillas al lado de su rey prácticamente siempre pierden, quizá exceptuando alguna posición de rey torre desfavorable. Es decir, el alfil debe evitar colocarse en las casillas, en este caso F7 y G8. Por ejemplo, si se coloca en F7 es evidente, rey da jaque, y ahora el alfil está clavado y ya está. La partida se acaba inmediatamente. Si se coloca en F8, si se coloca en G8 es un poquito más difícil, pero también es fácil. Se avanza el peón, el alfil lo tiene que comer, el rey amenaza el alfil con una torre y el mate según donde vaya el alfil, o simplemente jaque en B8, que será ganador. El rey negro no tiene tiempo de ir a la esquina salvadora. Muy sencillo, ¿verdad? Bueno, entonces diréis, pues sí, entonces cuando nos avancen el peón a séptima, pues cuando nos avancen el peón a séptima no hay que comerlo. No hay que comerlo a la primera. Ahora lo veremos. ¿Qué hay que hacer entonces aquí con el alfil? Pues mover el alfil, claro.
En este caso podemos ir y vamos a ir a la casilla A2. Pero cuidado con ir a la casilla 2 desde la cual no tenemos esta casilla controlada cuando su rey está amenazando colocarse en G6, pero ahora no lo está amenazando. Por lo tanto, con ir a la casilla 2, su rey no puede venir a E6 y para ir a G6 necesita dos tiempos. Pues por ejemplo viene aquí. Todavía no amenaza a ir a G6. Bueno, vamos a ver aquí. Ahora sí, amenaza a ir a G6, ¿verdad? Este es el momento en que el alfil de las negras debería evitar ¿qué casillas? Ya sabemos G8 y F7 y ahora también debería evitar A2 porque si fuera la casilla 2 después de rey G6 no tendría jaque. No es muy complicado. Se mantiene en la diagonal preparado para dar jaque cuando el rey vaya aquí. Diréis, pues no hay muchas casillas. No, no hay muchas. En este caso solo hay una para poder dar ese jaque, pero siempre hay una. No hay ese problema. Bien, la torre puede quitar esa casilla. Bueno, puede quitar la casilla, quitaría la casilla C2 del jaque, con lo cual ahora el error sería 3. Pues vamos a 2, el rey se coloca ahí, jaque, podemos regresar. Bueno, finalmente vamos a hacer un par de jugadas más, vamos a poner y bueno, pues finalmente hay un momento, voy a dar un momento en que el peón avanzará a séptima. Y si lo comemos, rey F6 gana. Pero no es necesario comerlo. Siempre tenemos la jugada rey G7. Y a la siguiente ya sí lo vamos a poder comer. Que tampoco va a ser necesario. Y si ahora el peón corona, lógicamente aquí sí que hay que comerlo, pero la diferencia con la otra posición que hemos visto es que el alfil no está en F7 y a la jugada rey F6 podemos hacer rey G8 y no nos da mate. Y alcanzamos la posición de tablas. De torre contra alfil. Bien, el otro peón, vamos a analizar primero los peones en cesta y luego el peón de torre vamos a ir retrasando su grado de avance. El otro peón que tampoco gana cuando está acompañado de la torre contra un alfil es el peón de torre. Sin embargo, aquí el procedimiento defensivo podemos decir, es un poquito más difícil, tampoco mucho, pero un poquito más. Hay que saber una cosa. También para que sea tablas es necesario que el alfil defensor sea el de color contrario al rincón. Y la segunda cosa que hay que saber es que el alfil debe mantenerse en la diagonal. No vale cualquiera de las dos diagonales. Mantenerse en la diagonal que controla el avance del peón a la séptima fila. Bueno, enseguida vamos a analizar variantes que nos harán esto evidente. Por ejemplo, la torre ataca. Bien. ¿Qué hace entonces el alfil? Pues mantenerse en esa diagonal. Por ejemplo, imaginemos que sale de esa diagonal. Pues es muy sencillo. Entonces el peón avanza a la séptima. A la continuación, el rey blanco se colocaría en H6 y la amenaza de mate en la octava sería inevitable. Hay alguna situación en que se produce una defensa basada en el ahogado, pero tiene casilla A7. Entonces, si cuando hacemos rey H6, la torre está en la casilla A7 y nuestro rival puede contestar alfil B7, es una posición excepcional que permite a las negras, en este caso al bando débil, salvarse, aunque no tuvieran bien situado su alfil. Pero esa posición nos interesa menos, ¿por qué? Porque, hombre, se nos puede producir, pero es muy excepcional. Por el contrario, esta se nos va a producir. A todos, alguna vez se nos va a producir esta posición. Esta posición la he visto muchas veces y muchos errores. Nuevamente con muchos otros finales, muchos errores. Los finales que se producen mucho y en los cuales se producen muchos errores, quizá deberíamos darles una clasificación especial dentro de los 100 finales. Los finales rojos, podríamos decir, los finales en que hay que estar mucho más vigilante, marcados en rojo. Bien, ¿qué hay que hacer aquí? Entonces hemos dicho, pues mantener el alfil en esa diagonal. Mantenemos el alfil. Bueno, ahí pues mantenemos el alfil. Y cuando el peón nos avanza a séptima, no lo comemos. Así de sencillo. Porque ahora es contrario esto a lo que pasa con el peón de alfil. Con el peón de alfil, cuando el peón avanza a sexta, no nos lo comíamos. Ahora nos lo comemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos el rey en el rincón y alcanzamos la posición defensiva teórica. Vamos a saltar ahora al peón central. Con peón central en sexta, sí se gana. También con peón de caballo. Con peón de caballo es lógico
porque no, el alfil, para detener el peón, supongamos que el peón fuera de la columna B, el alfil para detener el peón tiene que ser del color igual al rincón. Y entonces la posición de torre contra alfil, si el alfil tiene que estar en el rincón, es perdida. Entonces con el peón de caballo el procedimiento es muy sencillo. Con el peón en central puede extrañar un poco. ¿Por qué gana el peón central y no el peón de alfil? Pues es realmente curioso. El peón central gana porque el alfil no tiene suficientes casillas y en un momento dado queda en Zhuang y no puede evitar la maniobra que hemos dicho, que el rey de las blancas pase por la derecha o la izquierda. Esto puede parecer realmente, es que parece realmente extraño porque las diagonales del alfil son más largas en los peones centrales, pero en realidad no es así, porque lo que sucede es que cuando el peón es de alfil hay una diagonal larguísima, que es esta, que es en la que nos mantenemos casi todo el rato. Con el peón central la diagonal no es tan larga. ¿Y cuál es el procedimiento para ganar? Pues el procedimiento para ganar es quitarle al alfil todas las casillas de una diagonal, desplazarlo a la otra un poco más corta y luego quitarle todas las casillas. ¿Se puede conseguir eso? Pues sí, porque recordad que el alfil no puede colocarse nunca en las dos casillas al lado del rey. Y el rey casi sin querer ya le quita una casilla. Y con un poco más de esfuerzo otra. Y la torre le puede quitar con cierta facilidad dos. Y el Zhuang le podría quitar otra más. O el rey. Así que se le pueden quitar todas las casillas de esa diagonal. La torre, por ejemplo, viene aquí a atacar al alfil. Ahora el alfil realmente tiene muchas jugadas y no vamos a analizar en detalle cada una. Pero bueno, vamos a analizar más de una, ¿no? Pues el alfil, pues, por ejemplo, viene aquí ya para cambiar de diagonal. ¿Por qué? ¿Por qué no se mantiene? Si viene aquí ya, lo jugaríamos aquí. Ya empieza a tener menos casillas, ¿veis? Recordad que las casillas F8 y E7 son impracticables. Vamos a suponer, entonces viene aquí. Ahora venimos aquí. Y ya no tiene casillas en esa diagonal. Ya no tiene, tendría que cambiar de diagonal. Bien, vamos a ver lo que pasa si cambia de diagonal en otra variante. Atacamos el alfil, cambia de diagonal inmediatamente, le quitamos las casillas de regreso y él coge, podríamos decir, aquí fijaos, le quitamos la casilla de regreso y la casilla de jaque. Amenazamos rey F6, ¿verdad? Ahora haríamos rey F6 y ya ganaríamos. Tiene que coger esta otra diagonal. Esta diagonal es más corta, ¿eh? Bastante más corta. Solo tiene 5 casillas, de las cuales 2 son impracticables. Entonces ya solo tiene 3. Damos jaque para conseguir la séptima fila ganando tiempo. Ahora perdemos un tiempo, por supuesto, estas jugadas se pueden hacer por otro orden y no son absolutamente imprescindibles, no son las únicas que ganan. La cuestión es que después de esta jugada vamos a ver cuántas casillas le quedan al alfil de las negras. Vamos a ver a qué casillas puede ir. Realmente en este caso ya podría ir a la casilla de 8 porque atacaría la torre. Podría a la casilla de 7 no. Bueno, vamos a suponer que viene a la casilla H4. Desde donde se prepara para dar jaque. Realmente el motivo de la jugada torre 7 es evitar que a esta otra diagonal. Desde aquí se prepara a dar jaque en la casilla G3, ¿no? Entonces ahora podríamos evitar que coja esa casilla. Ya no puede coger la casilla G3. Tampoco puede coger la casilla G5 y de hecho el alfil en este momento no tiene movimientos. Pero sí estamos en un momento en que las negras pueden mover el rey. Entonces la torre blanca atacaría el alfil y ya a la siguiente jugada podríamos hacer rey de 6 y rey de 7. Bueno, como veis es más o menos sencillo quitarle todas las casillas al alfil. Y si sabemos que es posible ganar, pues encontraremos la continuación. Aún así, seguramente es recomendable, si tenemos el peón en quinta, pasar el rey por delante. Será más sencillo. Pero con el peón central en sexta se gana, con el peón de caballo en sexta se gana, con el peón de alfil y con el peón de torre es tablas. Recordad, porque el alfil, al evitar el avance del peón, se mantiene cerca del rincón en el cual torre contra alfil está. Un poquito más complicado con el peón de la torre en la quinta fila. Con el peón de torre en quinta fila sigue siendo tablas. Esto es muy importante, sigue siendo tablas. Recordad que si el peón está en la sexta, el alfil
Por lo tanto, si está en quinta, es conveniente no salir de esa diagonal, porque el procedimiento más normal para ganar esas posiciones es que si salimos de esa diagonal, la torre nos impida regresar. Por lo tanto, si el peón está en quinta, hacemos tablas, pero también hay que colocar cuanto antes el alfil en la casilla que controla el avance del peón a la séptima. Este es un error típico que hace que muchos jugadores no coloquen el alfil en esa diagonal y pierden. Ahora las blancas tienen un procedimiento más, un intento más, que es colocar el rey en la sexta fila, ¿no? Aquí amenazan mate. Y la tentación aquí, desde luego, es volver con el alfil a la diagonal en que te cubres el mate. Pero esto sería un error. Si haces esta jugada, luego ya no será posible regresar a la diagonal correcta. ¿Cómo? Muy sencillo. Aquí hay que cubrirse. El rey blanco, por supuesto, ahora deja salir al rey de las negras. Y a partir de ahora no va a ser posible para las negras regresar con su alfil a la diagonal correcta y evitar que el peón avance a la séptima fila. Vamos a verlo. Bien, una vez que hemos estropeado o perjudicado la posición del alfil de las negras y luego evitado el ahogado, retirando nuestro rey, avanzamos nuestro peón a la sexta fila. Y la clave es que ahora no podrá evitar que lo avancemos a la séptima. Vamos a ver cómo. Ahora, por supuesto, va a mover el alfil. Por ejemplo, de 5. Tenemos jaque. Aquí cuidado. Este es un momento en el que tenemos que tener cuidado. Porque si avanzamos ahora el peón a la séptima, esta es la única posición en la cual existe una defensa mediante ahogado. Si avanzamos el peón aquí, el alfil nos atacará el peón y cuando lo defendamos estamos obligados con la jugada alfil b7. No podemos capturar el alfil y logra mantener el recurso de ahogado. Vayamos donde vayamos. Por ejemplo, vamos a 4, pues entonces aquí. Y vuelve a atacar el peón y cuando lo defendamos vuelve a situarse aquí. Bien. Esta es una excepción un poco sorprendente. Hay que tener cuidado, pero esto es bastante sencillo. Ahora movemos la torre, ¿dónde? Pues a la casilla que evita que el alfil vuelva a la diagonal correcta. Solo hay una y así lo hacemos. Venimos aquí, ya podemos avanzar el peón a la séptima fila. Estas 2 o 3 jugadas, bueno, son las únicas un poquito las que hay que tener cuidado. Si ahora el alfil vuelve, está claro lo que pasa. Si el alfil ahora logra hacer alfil volver a esa diagonal, conseguiría las tablas. Bueno, en realidad le podríamos volver a forzar a regresar, pero ahora jugamos el rey aquí, no puede hacerlo, y cuando salga el alfil, ya la jugada h7 ya gana. Esta posición ya es ganadora. Bien, el procedimiento para ganar, hay que tener un poquito de cuidado, consta de metemos el rey en la sexta, si él entonces saca el alfil de la diagonal, perdón, esta es la variante correcta que vamos a analizar ahora. Si saca el alfil de la diagonal, damos jaque, le clavamos el alfil, dejamos salir a su rey, avanzamos el peón a la sexta y no puede evitar que lo avancemos a la séptima si tenemos un poco de cuidado. Entonces, ¿qué deben hacer las negras en esta posición? Pues se ven obligadas a sacar su rey. Esta es la jugada antiintuitiva que nos puede costar, pero hay que recordarlo. Si el peón está en la quinta, es necesario en un momento dado sacar al rey del rincón. Vamos a ver lo que pasa. Sacamos el rey, nos dan jaque. Y hemos dicho que es necesario sacar el rincón, luego lo sacamos. Pero en esta posición del rey y la torre, el rey no puede alejarse porque perdería la torre, ni ir a la casilla h8 porque no tiene espacio. Si aleja la torre, nuestro rey regresa, y si la torre se mantiene por la columna G, no tenemos progreso. Por ejemplo, nos ataca el alfil, mantenemos ahí. Cualquier otra casilla, mantenemos el alfil. Se coloca aquí con la torre. Cuidado, no se puede comer la torre. Es el único momento realmente curioso. No se puede comer la torre. Y nos está amenazando algo. Nos está amenazando hacer rey h7, rey h8.
Y entonces ganaría. Pero podemos esperar y cuando haga rey H7 es el momento que tenemos que hacer rey F7 para evitar rey H8. En este momento no amenazamos comer la torre, pero no le dejamos progresar. Porque si mete el rey en H8, entonces sí que se la vamos a comer. Lógicamente, si regresa con el rey, pues entonces nosotros regresamos también. Aquí no puede progresar. Así que con el peón, ponemos la torre, nosotros movemos el alfil. Y cuando saque el rey, nos volvemos a meter dentro. No podemos permitir que saque el rey del todo, ¿verdad? Si ahora perdíamos el tiempo con el alfil. Cuando saca el rey, ahora nuestro rey está cortado del rincón y ahora ganará mediante un procedimiento relativamente sencillo. Bueno, de hecho, más rápido sería llevar el rey aquí, que es apoyando con la torre el avance del peón. Entonces es bastante simple. Así que recordamos, peón de torre en sexta, tablas, manteniendo el alfil en esta diagonal. Peón de torre en quinta, tablas, manteniendo el alfil en esta diagonal. Y si nos obligan, sacando el rey del rincón. Peón de torre en cuarta, final de este vídeo, peón de torre en cuarta, entonces ya las blancas ganan. Así que con rey, torre y peón de torre contra rey alfil de color contrario a la casilla del rincón, de la coronación del peón, en segunda, tercera o cuarta ganamos, en quinta o sexta es tablas y sería fácil rastrear cuántas veces los jugadores han avanzado su peón prematuramente y han pasado de una posición ganada a una posición de tablas, que luego en algunos casos han ganado, ¿eh? Bien, ¿por qué ganamos con el peón en cuarta? Bueno, el proceso es relativamente largo, podemos decir, y requiere esfuerzo. Lo más importante, realmente, para recordarlo, es recordar por qué no ganamos con el peón en quinta y en sexta. No ganamos porque el alfil se mantiene en esta diagonal. Lo que sucede con el peón en cuarta es que podemos obligar al alfil a salir de la diagonal favorable y luego evitar que regrese. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, pues en primer lugar amenazamos el clásico mate. El alfil no debe abandonar ahora esta diagonal porque entonces luego ya no podría regresar, como ya sabemos. Entonces saca el rey de jaque y el rey no puede ir al rincón porque mediante la torre C7 ganaríamos por motivos tácticos. Bien, entonces ahora ya ha salido. Pero esto también pasaba con el peón en la quinta fila, también le obligábamos a salir. Y no nos servía de nada. Pero ahora tenemos una casilla más que nos permitirá en algún momento, combinándolo a amenazar, sacar el rey de ahí, de tal manera que obligaremos al rey, al alfil de las negras a salir de la diagonal favorable y luego no le permitiremos regresar. Él ahora pues puede hacer, bueno, perdón, ahora nos toca a nosotros, pues movemos la torre por aquí, podemos quitar alguna casilla al alfil, esta es la jugada más rápida, pero no es la única. Le quitamos una casilla al alfil aquí y él, bueno, pues puede elegir mover el rey, ¿no? Normalmente, porque claro, si viene el alfil a la casilla B1, ya le va a costar evitar que nuestro rey salga. Pero bueno, de momento podría venir. Bueno, lo normal es que mueva el rey aquí y entonces amenazamos, ¿veis? Amenazamos salir con el rey. A la primera, bueno, en cierto modo no, porque entonces su rey se colaría. Pero mediante unas jugadas previas sí. Él nos puede dar jaque. Vamos a suponer que nos deja. Pero entonces ya salimos. Y si ahora el rey negro se mete, entonces sencillamente la torre impedirá al alfil regresar a la diagonal favorable. Y luego avanzaremos el peón a sexta y luego a séptima y ganaremos. Así que ahora no nos debe dar jaque. Sigue perdiendo tiempo con el rey. Entonces nos colocamos aquí. Amenazamos rey G4 y saldríamos, ¿no? de ese rincón, de esa posición desfavorable porque impide el avance de nuestro peón. Entonces ahora nos tiene que dar jaque. Venimos aquí. Y ahora podría hacer dos cosas, ¿no? O regresar a la diagonal o, bueno, lo que va a hacer es evitar que la jugamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no regresa ahora a la diagonal? Pues porque entonces atacamos el alfil, le damos jaque y le alejamos más el rey. Por eso hemos esperado, he hecho una especie de hoja de espera, que su rey estuviera en la casilla F6 para amenazar salir, de tal manera que cuando nos dé jaque, que es obligatorio en este caso, nos ponemos enfrente de su rey. Y por eso en este momento el alfil no regresa.
Pero bueno, todavía puede hacer la jugada del rey aquí, con lo cual amenazará dos cosas. O volver con el alfil a la diagonal correcta, o si se lo impedimos, probablemente esté en condiciones de volver con el rey al rincón a tiempo, cuando nuestro rey salga. Y en este caso, pues simplemente tenemos que ser un poco cuidadosos. Damos al jaque, el rey tiene que ir a la octava porque si se pone enfrente de nuestro rey mediante la jugada y el jaque le alejamos más, tiene que ir a la octava y en este momento que a la octava nuestro rey gana ya muchísimo más espacio para salir y entonces empieza a salir. De tal manera que si ahora el alfil nos da jaque, nos puede dar aquí o en otra casilla, es igual. De momento aquí impide el avance del peón. Vamos a imaginar primero en la otra casilla. Pues ahora resulta que hemos salido con nuestro rey y luego con apoyar con la torre el avance del peón ya es suficiente. Bien, digamos que quizá podríamos considerar el momento crucial de este final sería este, ¿no? Esperamos a que él coloque su rey en la tercera fila, amenazamos salir, nos tiene que dar jaque, ahora estamos enfrente, tiene que mover el rey, le damos otro jaque, este es el punto fundamental, y o se pone enfrente o nos deja salir ya. Si se pone enfrente, mediante la amenaza al alfil, ganamos un tiempo para alejarle más. Bien, el final conjunto de peón de torre con peones en cuarta, quinta o sexta se produce a menudo. Debemos saber que cuanto más atrás esté el peón es mejor, segunda, tercera o cuarta gana, en quinta o sexta no. El bando defensor tiene que saber que el recurso defensivo fundamental es mantener el alfil en la diagonal que controla el avance del peón a la séptima. Y con eso terminamos este final. Sería los números 97 y 98 en el libro. Nos quedará ya únicamente un vídeo para estudiar los finales de dama contra torre y peón para completar los 100 finales que hay que saber. Hasta pronto.